Buenas tardes. Vamos a empezar la sesión, la número 2. No se olviden de registrar la asistencia. ¿Se está escuchando bien? Sí, arquitecto. Buenas tardes. Bueno, gracias por la puntualidad. Están todos. Están registrados 30 estudiantes. Tenemos que conformar grupos de trabajo. Vamos a conformar 6 grupos de trabajo conformados por 5 estudiantes para encargar los distintos trabajos a lo largo del semestre. Entonces, les invito a que, si ustedes ya se conocen, me vayan indicando los grupos para yo registrarles, o si no, pues luego podemos hacer una integración aleatoria, ver conforme tenemos los listados, quienes van conformando los grupos. Eso como una de las indicaciones generales. La siguiente también es que tenemos que tener un coordinador y una coordinadora, si es posible. O sea, que personas en donde, con quienes, mejor dicho, vamos a establecer contacto para que les indique cualquier información o cualquier noticia que surja a lo largo del semestre, o incluso peticiones que por parte de ustedes en tal o cual trabajo lo tengan que realizar. Entonces necesitamos eh, nombrar, o que alguien, si quiere postularse y con una chica como coordinadores, pues que lo digan y que me den los números para tener ya esa vinculación. Entonces, este es el siguiente tema que hay que resolver, porque ya desde la siguiente sesión, la próxima semana, ya tenemos que realizar trabajos grupales y luego hacer exposiciones. Entonces, es necesario que configuremos tanto los grupos como el coordinador. Bueno, por último, el tema de, no sé si ya les comentaba, la portafolio es el instrumento principal que refleja el aprovechamiento que ustedes han tenido de la asignatura. Aprovechamiento que, por supuesto, tiene que contar con un esfuerzo individual, esfuerzo importante y también colectivo. El portafolio representa en esta asignatura el 60% de la evaluación. ¿Qué significa eso? Que quienes tienen un portafolio muy bien llevado, y de hecho un estudiante de arquitectura tiene que saber, mejor dicho, su carta de presentación, son presentaciones eh, que quiere excelentes de los trabajos que hace, excelentes tanto en la forma como en el fondo, en la forma, número de trabajo, título de trabajo, integrantes de quienes han hecho ese trabajo, fecha de realización, para que no haya dificultades cuando tengan que compilar y entregarlo. Entonces,
es básico que tengamos un portafolio muy bien llevado porque nos va a servir tanto para ver el aprovechamiento como para que ustedes tengan incluso dentro de la carrera pues evidencias de su aprendizaje. Esto como indicaciones generales. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, alguna inquietud. Profe, muy buenas tardes. Le Dale. habla Emilema. Lo que pasa es que en la clase anterior yo no pude entrar y al inicio de la clase usted dijo que registren su asistencia y no sabría dónde hacerlo. No sé si en la plataforma de la UCE virtual o en la plataforma de Teams. Aquí en Teams, en esta tenemos el registro de entrada también, donde hay horario, donde hay unos 3 puntitos. Ahí se activa y sale uno que dice horario. Y luego están ustedes como miembros del equipo y tienen que poner la hora de entrada. No sé si esto está claro para todos o Ok, gracias. si está claro, Emi. Sí, sí lo has hecho. Puedes hacer. Disculpe, no, yo no tengo muy bien claro en dónde está, se pone la asistencia. En la, a ver, en Teams hay una barrita a la izquierda donde está actividad, chat, equipos, eh, calendario, etcétera. Y luego hay unos 3 puntitos. ¿Y lo ven? Antes de un cuadro hay unos 3 puntos seguidos. Activamos esos puntos y nos sale un recuadro donde hay turnos, eh, algunas carpetas, EduClass, Notebook, Wiki, etcétera. En turnos tienen que activar y ahí les sale registrar entrada. Lo están haciendo. Alguien que nos pueda compartir para que el resto lo pueda ver. Es que no sé si en este caso yo lo puedo compartir. Voy a intentarlo, a ver. No es, no nos sale, es que como, eh, a ver, ahí lo están viendo la pantalla, Sí, sí se puede ver. ya. Entonces, están viendo que a la esquina, a la izquierda, está la mano donde yo voy activando. Actividad, chat, equipos, tareas, calendario, llamadas, eh, archivos y ven los 3 puntitos. Sí. ¿Se ve? Ya. Ahí hacemos clic y se activa esta serie de ventanitas. Ahí hay uno que dice turnos. ¿Se está viendo? ¿Se ve turnos? Sí, sí se puede ver. Ya. Ahí damos un clic y se abre. Y aquí en la parte de arriba dice registro de entrada. Ahí le tiene, donde este momento está el reloj.
con 00 horas y 17 minutos, ahí se activa el registro de hora de entrada. Ahora, como yo ya, esto me funciona a mí. Y luego cuando ya se termine tengo que poner registro de hora de salida. Pero para ustedes, como están aquí como parte del equipo, por ejemplo, Emi está aquí, Emily, Natalie, todos los que están inscritos, activan eso, ponen registro de entrada y luego registro de salida. ¿Está claro? Lo están haciendo. ¿Quedó claro? Sí, muchas Milena. gracias. Ya, Juliana. Milena, ¿quedó claro? David, ¿lo han hecho? Sí, quedó claro. Sí, quedó claro. Bueno, entonces, si alguna vez se olvidan, pues ya al final tendrán que poner o bien a la entrada o bien a la salida, pero traten de a la entrada, al inicio de todo, antes de que incluso nos conectemos, ya pueden poner. Y ahí vamos a evitar cualquier dificultad. Bueno, les decía lo del tema del coordinador y coordinadora. ¿Alguien se postula? ¿Alguien quiere colaborarnos, coordinar las actividades con nosotros? ¿O le pueden elegir? Bueno, esto lo vamos a dejar, a dar plazo a lo largo de esta sesión. Quizás hacemos un break en el avance de lo que tenemos previsto y ya ustedes se ponen de acuerdo. Pero hoy lo tenemos que resolver. ¿De acuerdo? Igual los grupos. Igual los grupos. Entonces vamos luego de hacer un avance de la exposición, en el break, por favor, que hagan esta tarea entre ustedes. Muy bien. ¿De qué se trata esta sesión 2? La exposición temática que yo les he preparado tiene, mejor dicho, está enfocada directamente a conocer cuáles son ahora mismo las regiones culturales del mundo. ¿Qué es una región cultural? ¿Dónde están ubicadas? ¿Cuáles son sus características? Etcétera. Porque antes de explicar las regiones culturales del mundo, vamos a revisar brevemente los conceptos básicos que están designando a esta asignatura, ¿no? El arte y la arquitectura. En la presentación de ustedes, el primer día, muchos nos dijeron ya lo que es la arquitectura. Y incluso se incluía al arte, ¿no? La arquitectura es el arte, es la técnica, etcétera. Son insumos para elaborar un concepto básico de la arquitectura y del arte también, que entiendo lo tienen todos ustedes, pero vamos a tratar de sistematizar esos conceptos básicos y luego entrar a lo que son las regiones culturales del mundo. ¿Por qué tenemos que ver esto de las regiones culturales del mundo? Hemos dicho que
el arte y la arquitectura son creaciones culturales. O sea, no nacen o no han aparecido por arte de magia, no son cosas naturales. El arte y la arquitectura son creaciones artificiales del ser humano en todo el planeta. Puede haber en la arquitectura las cuevas para refugios, pero el hecho de elegir la cueva y darle ciertos acondicionamientos ya es una obra del ser humano. Entonces, vamos a tener que conocer qué es lo que es una cultura. La cultura es lo más importante que existe, desde mi punto de vista, en la vida de las personas. O sea, no podemos concebir a los seres humanos sin cultura, porque todo lo que hacemos es cultura. Desde los actos rituales, la religión, las creencias, las técnicas, los conocimientos, todo lo que se relaciona con las creaciones del ser humano son parte de su creación cultural. ¿Qué es lo que diferencia? ¿Qué es lo que diferencia a unas regiones culturales de otras? Mejor dicho, a los grupos sociales. ¿Qué es lo que les diferencia? Porque como especie humana, todos tenemos una configuración física, ¿no es cierto? Tenemos pies, manos, cabeza, ojos, etcétera. Como seres humanos, hay los instintos que tenemos, pues son comunes, ¿no? El instinto de conservación y las actividades, el instinto de reproducción, etcétera. Y las actividades que se hacen en relación a eso también, el hecho de comer, el hecho de vivir con una persona, de formar familia, o sea, son, digamos, actividades comunes del ser humano en el planeta. Pero, ¿qué es lo que singulariza a las expresiones culturales? Su forma de ver y entender el mundo, eso es lo que diferencia las distintas creaciones culturales. Esto es muy importante porque esa riqueza, esa diversidad es lo que ahora mismo es, en tiempos de globalización, es más necesaria que nunca. Saber esas formas propias que tienen las culturas y de hecho aquí en nuestro entorno cultural, el actual y el anterior, desde donde hemos venido, nuestra edad cultural ha surgido de una manera propia, singular, de ver y entender el mundo. Y en ese sentido, no hay, no hay culturas superiores e inferiores, sino culturas diferentes. Entonces, por eso es necesario que tengamos esa visión de las culturas en el mundo. Voy a compartirles la exposición que les estoy diciendo. Se está viendo la diapositiva. Se ve la diapositiva. ¿Ya se puede ver? Sí se logra visualizar. Muy bien. Como ustedes ven en la lectura, en el subtítulo dice Fundamentos básicos y regiones culturales del mundo. Eso es lo que vamos a compartir en esta sesión.
Hay un pequeño índice para no perdernos, porque cuando nos ponemos a hablar, nos comienzan a surgir una serie de ideas, nos vamos por un camino, luego tenemos que regresar. Siempre es importante pues tener un hilo conductor. Entonces aquí ustedes pueden ver que vamos a ver los conceptos básicos del arte y la arquitectura. Repito, esto ya algunos ayer, el día que fue la primera reunión, ya lo expresaron. Entonces vamos a sistematizar, a compartir. Luego, ¿qué es una región cultural? ¿Cuáles son las características y los tipos? Previamente veremos un mapa mundi de las regiones culturales. Algunos ya estarán pensando, pues las que hay, incluso ya se imaginan o ya conocen, la panorámica de las regiones culturales en el mundo, la diversidad cultural, la importancia de la diversidad, los tipos, la diversidad cultural en el Ecuador, la identidad cultural, la importancia, elementos, la pérdida de identidad cultural. Este es un aspecto, desde mi punto de vista, clave en la creatividad de una persona. Una persona sin identidad cultural, sin autoestima, sin conocimiento de dónde proviene, se le hace muy difícil crear cosas, inventarse cosas, diseñar cosas, porque no es que la imaginación o la creatividad viene de la nada, ¿no? Tiene en nuestro inconsciente que ha ido almacenando un montón de información, que ha ido vivenciando una serie de emociones que hemos tenido desde pequeños en visitas, etcétera. Eso es lo que forma parte también, enriquece nuestro acervo cultural y por supuesto nuestra creatividad. El tema de la interculturalidad, los principios, la importancia, ejemplos, la multiculturalidad, el mestizaje. Este es un aspecto clave, porque si yo les pregunto a qué cultura pertenecen, la mayoría suele decir mestizo. Yo soy mestizo, pero ¿qué es eso? Sabemos que el mestizaje biológico es innegable y esto ha acontecido no solamente aquí, sino en todo el planeta. Casi que en todo el planeta ya hay muy pocas grupos sociales puros, en definitiva. Y los que están en el Polo Norte ya han sufrido en su proceso de desarrollo cultural, pues la mezcla con otros pueblos, con otras culturas. El etnocentrismo, ¿qué es lo que significa eso? Porque nosotros hemos sufrido esa imposición, esa visión etnocéntrica de la cultura y del mundo, y las nuevas corrientes sobre el relativismo cultural. Muy bien, conceptos básicos. ¿Qué es el arte? Por favor, alguien que me ayude leyendo lo que está ahí. Juliana, ¿me puedes ayudar? Sí, por supuesto. Adelante. ¿Qué es el arte? ¿Qué es el arte? Arte es el concepto que engloba todas las creencias realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario, mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. El arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. El término arte procede del término latín arts. En la antigüedad se consideró el arte como la pericia o habilidad en la producción de un objeto. Es solo a partir de finales del siglo XV, durante el Renacimiento italiano, cuando por primera vez se realizó la distinción entre el artesano y el artista. Es decir, entre el artesano productor de obras múltiples y el artista productor de obras únicas. Muchas gracias, Juliana. Al inicio, como el cerebro suele, cuando leemos algo, nos pone ya
la palabra completa, al inicio está el arte, es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano. En el caso tuyo, el cerebro te puso las creencias. La palabra cree se desplegó en tu cerebro y dijiste creencias, pero son creaciones. Muchas gracias. Tipos de arte. Tipos de arte. David, ¿estás por ahí? Sí, Por favor, adelante. tipos de arte. Escultura. Arte de modelar el barro, tallar en piedra, madera u otros materiales. El escultor se expresa creando volúmenes y conformando espacios. En la escultura se incluyen todas las artes de talla y cincel, junto de la fundición y el modelado y a veces el arte de la alfarería, pintura. Es el arte de la representación gráfica, utilizando pigmentos mezclados con otras sustancias orgánicas o sintéticas. En este arte se emplean técnicas de pintura y conocimiento de teoría del color. Música. Define el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios. Para esto se utilizan los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. Muy bien, muchas gracias. Milena, tipos de arte, adelante. Ya, disculpe, no podía encender el micrófono. Bueno, adelante. Tipos de arte. Danza. Está considerada como una de las principales y más básicas manifestaciones del espíritu artístico y cultural de los pueblos. Históricamente se piensa que el canto surgió de ella, más que el proceso inverso, y es bien conocido como, en la antigua Grecia, el teatro surgió de ella al ir adquiriendo preponderancia e individualidad. Ciertos elementos del coro en las danzas corales de los festivales patrióticos y religiosos. La danza forma asimismo porción considerable de la cultura de los pueblos primitivos y en ocasiones es casi la única manifestación artística. Teatro. Sigo leyendo el otro. Sí. Teatro. Forma parte del grupo de las artes escénicas. Su desarrollo está vinculado con actores que representan una historia ante una audiencia. Este arte, por lo tanto, combina diversos elementos como la gestualidad, el discurso, la música, los sonidos y la escenografía. Muchas gracias, Milena. Bueno, como han escuchado y se han estado atentos, David y Milena han leído los tipos de arte que hay. Y no son solo estos. Ahora se habla del séptimo arte, del cine. Pero lo que interesa conocer es que a veces cuando pensamos en el arte, solo pensamos en la pintura, en los grandes pintores. Y vemos que hay distintas expresiones, la escultura, la alfarería, la metalurgia, la cerámica, etcétera, ¿no? La música, la danza, el teatro, todas son manifestaciones de los pueblos. Por eso que es importante que valoremos eso. A veces las modas ahora que tenemos, pues, determinado tipo de música, como que es la mejor y que eclipsando a las otras manifestaciones culturales de la música. Entonces, eh, esto es lo interesante, conocer que el arte es una gama de expresiones propias del ser humano donde se reflejan sus sentimientos, sus sueños, sus aspiraciones, por supuesto, sus creaciones artísticas, sus inspiraciones, su imaginación, y tiene distintas expresiones. Y eso es lo que nos interesa conocer. ¿Qué es la arquitectura? Bueno, ya ustedes lo dijeron. Aquí está una síntesis de lo que muchas
personas lo dijeron. Y recordemos, por favor, Natalie, si nos puedes ayudar. Ya. ¿Qué es la arquitectura? Surge como una necesidad del hombre para cubrirse de las inclemencias del tiempo. Allí hallamos los rudimentos del arte constructivo. Además, cada civilización ha determinado una característica especial en el arte de sus construcciones. En sentido general, es el arte de proyectar y construir edificios y hacer espacios para satisfacer necesidades físicas, emocionales y espirituales. Engloba, por tanto, no solo la capacidad de diseñar los espacios, sino también la ciencia de construir los volúmenes necesarios. Descansa en tres principios: la belleza, la firmeza y la utilidad. La arquitectura se puede definir, entonces, como un equilibrio entre estos tres elementos, sin sobrepasar ninguno a los otros. Esto está tomado de Marco Vitruvio en los libros de la arquitectura de la cultura europea. Hay que destacar eso, ¿no es cierto? Porque en otras culturas, si bien se mantienen estos principios, la belleza, la firmeza, la utilidad, la utilitas, la venustas, el firmitas, hay otros elementos y eso es lo que le singulariza. Cristian, ¿nos puedes ayudar? Claro, Adelante. ya. Dice, la palabra arquitectura proviene del griego apex, cuyo significado es quien tiene el mando, y de tex, bueno, es decir, constructor o carpintero. Así, para los antiguos griegos, el arquitecto es el jefe o el capataz de la construcción, y la arquitectura es la técnica o el arte de quien realiza el proyecto y dirige la construcción del edificio y las estructuras. Ya que para los antiguos griegos las palabras tex y techni significa saber hacer alguna cosa. William Morris, 1947, dijo, la arquitectura abarca la consideración de todo el ambiente físico que rodea la vida humana. No podemos sustraernos a ella mientras formemos parte de la civilización, porque la arquitectura es el conjunto de modificaciones y alteraciones introducidas en la superficie terrestre con objeto de satisfacer las necesidades humanas, exceptuando solo el puro desierto. La voz arquitectura abarca también el concepto puramente material de la construcción, aplicable a todos los órdenes de la economía moderna. Así tenemos arquitectura religiosa, civil, militar, naval, hidráulica, industrial, funeraria, monumental, deportiva, etc. La arquitectura durante el siglo XX, tuvo un acelerado proceso de desarrollo que abarca numerosas tendencias estilistas y que, por supuesto, se continúan en estos primeros años del tercer milenio. Muy bien, muchas gracias. Como ven y se habrán dado cuenta, muchos de los aspectos que están aquí lo dijeron cuando preguntamos cuál es su idea de la arquitectura. Y si lo ampliamos ya a nivel de las distintas culturas, los conceptos se mantienen. Lo que cambian son la forma como resuelven esas relaciones del ser humano con el entorno. Unas culturas apuntan a una imposición de la arquitectura sobre la naturaleza, otras culturas intentan adaptarse a la naturaleza porque su manera de entender el mundo es esa, básicamente. Y eso es lo que hace que surjan las expresiones, los estilos en las distintas épocas. E incluso la actual arquitectura moderna que tenemos es una arquitectura basada en el Homo economicus. El Homo economicus que es el actual, que básicamente está pensando en que lo material, la obtención de bienes, la riqueza, el dinero es lo fundamental sobre todas las cosas. La sociedad nos ha hecho creer
que esa es la felicidad del ser humano, obtener bienes, obtener riqueza, sobre todo dinero, para poder hacer lo que queramos. La arquitectura, por cierto, responde a eso, pero no siempre ha sido así y no siempre será así. Ahora se está hablando de la sostenibilidad, de los materiales renovables, del uso de técnicas ancestrales, porque lo que se ha construido, lo que se ha propuesto como lo que se debería hacer, vemos que va de alguna manera demostrando sus falencias. Por ejemplo, los rascacielos, los edificios de 20, 30 pisos. ¿Qué pasaría si no tienen energía para iluminar y subir a los distintos pisos que han sido construidos? ¿Qué va a pasar cuando los combustibles fósiles se agoten y el petróleo escasee y ya tengamos que buscar otro tipo de energía? De hecho, ahora mismo ya se está pensando, construyendo en edificios con el uso de energías renovables, por poner un ejemplo. Entonces, a lo largo del tiempo, ha habido estas manifestaciones de la arquitectura de acuerdo a esta forma de ver y entender el mundo que tienen los pueblos y que han singularizado las culturas. Bueno, pasemos al arte y a la arquitectura en las regiones culturales del mundo. Para eso hemos recogido alrededor de 10 o 11 regiones culturales que vamos a ver brevemente. La América anglosajona decimos porque está ligada a los ingleses, los anglosajones, América del Norte, Latinoamérica y el Caribe, que habíamos comentado, de los países de América Latina, ligados sobre todo a los idiomas provenientes de las lenguas latinas, como es el portugués, el castellano, el francés, el Magreb en el Oriente Medio, en los árabes, África subsahariana, Europa mediterránea, Medio Oriente, subcontinente indio, sudeste asiático, Rusia asiática, extremo oriente y austral Asia. Las que, si ustedes revisan en internet y ven regiones culturales del mundo, hay ciertas variaciones, pero la que creemos que grafica y de alguna manera nos da una información para poder contextualizar esto del arte y la arquitectura, pues está aquí, ¿no? Mapeada en cada una que hemos dicho, en la América del Norte, la anglosajona, ¿no es cierto?, la América Latina, básicamente copan lo que es el continente americano. En la parte de África tenemos también la África subsahariana, el Magreb, donde están los árabes, y en Europa occidental, todo lo que tiene que ver ya luego hacia el continente euroasiático, la Rusia asiática, todos los regiones culturales que tienen una significativa presencia actualmente en el mundo. De hecho, uno de los conflictos que este dato se está viviendo, pues como ustedes conocen, es en la región de la Rusia asiática, si se quiere, y ligada más con la Rusia, con la Asia, digamos, porque Ucrania está más hacia la parte europea, ¿no? Las características climáticas, los recursos naturales disponibles y la forma de obtenerlos generan diferencias en las organizaciones que el ser humano ha ido formando, las sociedades, y adaptándose de acuerdo a su cultura. Aquí vemos cómo la parte climática, geográfica, juega un rol
importante en ese carácter que adquieren los grupos sociales y en los productos culturales que van desarrollando. No es lo mismo las regiones culturales que están hacia los polos, hacia la Antártida, regiones frías, que las que están en la región ecuatorial o que las que están también en el extremo a la parte del sur, ¿no es cierto? ¿Qué es una región cultural? Una región cultural, área cultural o área geográfica es una porción territorial habitada por grupos humanos que tienen en común varios aspectos propios de una cultura determinada. Es decir, comparten una misma lengua, costumbres, origen, tradiciones, religión e historia, y que por tanto comparten importantes rasgos de identidad. Se trata de un concepto empleado en la antropología y la geografía. Aquí está un aspecto central, ¿no es cierto? La región cultural viene definido por un grupo social que comparte la lengua, sus costumbres, el origen, la tradición, la historia, la religión, y eso es lo que le da una identidad. Esto es lo sustantivo de la región cultural. No solamente es una porción territorial sin ningún tipo de característica, sino que las poblaciones que viven ahí comparten, si se quiere, una serie de aspectos comunes. Las regiones culturales no son equivalentes a los estados-nación. No son equivalentes porque los estados-nación son organizaciones políticas que incluso surgieron por conflictos de territorio, de invasiones, y eso rompió las formas del desarrollo territorial de las culturas antiguas. El Estado moderno aparece en el siglo XVIII, entonces hay muchos conflictos incluso por la creación de estos estados. Incluso aquí en América Latina, los conflictos que ha habido entre Perú, Ecuador, Perú con Chile, Bolivia con Argentina o con el propio Chile, que hasta ahora sigue el conflicto del acceso al mar, etcétera, son producto de la aparición de los estados modernos, organizaciones políticas que se superpusieron a las organizaciones culturales que habitaban ahí. Entonces, una región cultural puede abarcar solo una porción de un país o tener presencia en varios países a la vez. Aquí nosotros, en nuestro país, por ejemplo, tenemos la cultura Shuar. La cultura Shuar está en la Amazonía y estos últimos tiempos han emigrado hacia la costa, hasta Santo Domingo, pero no están en la sierra, entonces, pero son parte de el Ecuador, pero no solamente están en el Ecuador, una parte está en Perú y ya tenemos que hay una composición binacional. Casi todas las naciones, las culturas amazónicas nuestras comparten una binacionalidad porque están entre Ecuador, Colombia, Perú, incluso en algún caso Brasil como los Guarani, etc. Y esto es desconocido. Esto pues parecería que es un cuento chino, pero cuando es la realidad, ¿no? Un ejemplo de región cultural es el que se da en el continente americano, el cual está dividido en cultura anglosajona y cultura latina. El rasgo diferenciador más sobresaliente de dichas regiones es el idioma. En la primera se habla inglés, mientras que en la segunda domina la lengua española y la portuguesa, podemos decir las lenguas latinas. Características de las regiones culturales. Presentan un determinado grado de homogeneidad cultural o en su defecto de unidad social, política y territorial que permite considerar la región como una unidad geográfica determinada. Dicha homogeneidad cultural puede determinarse por diversos factores lingüísticos, religiosos, tradicionales, étnicos y otros. En el caso de América Latina, por ejemplo, ¿qué es lo que nos une con los
colombianos, con los, sí, los brasileños también, los argentinos, los chilenos, los venezolanos. ¿Qué es lo que nos une como región cultural? El idioma. Correcto, el idioma es indudable, ¿no? ¿Qué más? La religión. La religión, ¿no es cierto? Porque América Latina, alrededor del 90% se declara de la religión cristiana, católica, ¿no? Si bien ahora hay una proliferación de sectas religiosas, pero salen del mismo núcleo de la religión cristiana, ¿no? Los predicadores que hay con la Biblia, judeo-cristiana, mejor dicho. Entonces, un punto que dentro de la unidad de la región cultural de América Latina es la religión, eh, ya lo han dicho, el idioma, está también la gastronomía, las festividades cívicas, por ejemplo, en todos los países se celebra la independencia, etcétera. Un pasado común, un dominio colonial, una creación de nuevos estados, de repúblicas, etcétera. Tienen fronteras geográfico-culturales definidas, a pesar de que las culturas suelen manejarse en términos más permeables, o sea, con una tendencia al mestizaje y a la superposición. Si nosotros nos vamos a las regiones fronterizas, bien sea a Huaquillas, o acá a Macará en el sur, o acá en el norte, en Ipiales, Pasto, Tulcán, vemos que hay una gran convivencia en estas regiones fronterizas, ¿no? Los unos con los otros en relaciones diversas de comercio, de familias, de costumbres, etc. Rara vez coinciden con las fronteras políticas de una nación, extendiéndose a lo largo de partes del territorio o en la totalidad del mismo de varias naciones, o bien conviviendo distintas regiones dentro de un mismo país. Entonces, la región cultural se diferencia de los límites políticos administrativos de un país. Puede comprender distintos países y al interior también de cada país distintas provincias que comparten pues esta identidad. En el caso, por ejemplo, nuestro, la Sierra Interandina, está toda los pueblos, las naciones quichuas, están en todas las provincias de la sierra, y a pesar de que hay unos límites geográficos, pero mantienen sus costumbres, etc. Tipos de región cultural. Las regiones culturales pueden clasificarse en formales, funcionales y populares. Las formales constan de grupos culturales relativamente homogéneos, a pesar de que sus fronteras culturales no pueden ser trazadas con claridad debido a la tendencia de las culturas a entremezclarse, pero sí presentan un núcleo definido o un centro en el cual los rasgos culturales son más definibles. Funcionales, cuando no presentan mucha homogeneidad cultural, sino más bien una agrupación de culturas que se manejan social, política y económicamente de manera unitaria, o sea, como un todo integrado, unificado. Esto ocurre en regiones de enorme diversidad étnica, religiosa o lingüística. Y populares cuando se trata de regiones culturales autodefinidas, o sea, definidas por sus propios habitantes en base a límites precisos y fijos, muy bien identificados, y en ellas suele defenderse un concepto de identidad muy fuerte y arraigado a través de las tradiciones del folclore, etc. Una breve panorámica de las regiones culturales en el mundo. La América anglosajona. Ya se dijo,
se define por la predominancia del habla inglesa, la raza caucásica y de la tradición cristiana protestante. Es una región de alto nivel de industrialización y que avanza rápidamente hasta hacia convertirse en una sociedad multicultural, dado el altísimo nivel de migración que experimenta. Como sabemos, Estados Unidos pues recibe una serie de migrantes, no solamente de América Latina, sino de Europa, y tradicionalmente se formó por la migración europea y la migración también de los pueblos del sur, pero también de los propios pueblos nativos que fueron arrinconados y que todavía persisten. Latinoamérica y el Caribe, una región de inmensa diversidad étnica, fruto del mestizaje, consecuencia a la vez de los siglos de colonización europea, española, portuguesa y francesa principalmente, y de la histórica migración forzosa de esclavos africanos. Este es un aspecto que igual singulariza a la cultura anglosajona en Norteamérica, ¿no? La presencia de los africanos, los afrodescendientes que fueron traídos en una determinada época para hacer los trabajos forzados aquí en América, tanto en el sur como en el norte. La América Latina es predominantemente católica y de mayoría de habla hispana o portuguesa, pero sobreviven también costumbres, tradiciones y lenguas nativas u originarias, así como de origen africano, que son muchísimas culturas, idiomas, ¿no? Lenguas. ¿Alguien sabe cuántas lenguas hay en el Ecuador? Por curiosidad. Ya vamos a ver más adelante, pero por curiosidad. ¿Cuántas lenguas hay en el país? 14. 14, muy bien. Ya vamos a ver. ¿No es cierto que se corresponden con las 14 nacionalidades o naciones de los pueblos originarios? El Magreb es la región africana mediterránea en la que predomina el Islam y la lengua y etnia árabes, con la relativa homogeneidad cultural y étnica que les brinda descender de los antiguos bereberes. En esta región se concentran alrededor de 86 millones de personas y abarca zonas de importancia histórica tales como Egipto. África subsahariana, región de gran diversidad cultural, aunque predominio total de las etnias negras africanas, muchas de las cuales no comparten ni idioma, ni religión, ni costumbres, pero a menudo se ven forzadas a convivir debido a la distribución política realizada por las colonias europeas establecidas durante el siglo XIX. Las religiones nativas conviven con el Islam en esta zona de elevada conflictividad social y política, así como regiones de inmensa pobreza, pero también riqueza, hay minerales, diamantes, piedras preciosas, etc. Destacan, entre todo, Sudáfrica, gobernado durante buena parte de su historia reciente por una casta blanca descendiente de colonos europeos y que actualmente alcanza niveles de industrialización por encima de la media. Es muy conocida la historia de Nelson Mandela, que estuvo buena parte de su vida, alrededor de 30 años preso, por defender la causa de los africanos, de los negros africanos, y de eso fue pues una lucha que permitió ahora que los propios nativos africanos, en el caso de Sudáfrica incluso, gobiernen su país. Europa mediterránea, conformada por las culturas occidentales surgidas alrededor del mar Mediterráneo. Se hallan emparentadas por su descendencia histórica del Imperio Romano de la Antigüedad, por lo cual se manifiesta en sus lenguas romances y por su tradición religiosa cristiana, especialmente en la vertiente católica.
Predomina la raza caucásica, aunque con presencia importante de migrantes africanos y de Oriente Medio, y junto a la Europa germánica o nórdica, constituye el antiguo centro imperial de Occidente, lo cual hoy en día les brinda una existencia multicultural. Europa nórdica, en su mayoría de raza caucásica y de religión cristiana protestante, se trata de una religión cultural europea más próspera e industrializada, en la cual predominan las lenguas de origen germánico o escandinavo. Muchas de las naciones cuyos territorios abarcan regiones fueron potencias coloniales e imperiales y constituyen hoy en día países con altísimo estándar de vida. Los Balcanes y Europa Oriental, otra región de inmensa variedad lingüística y religiosa, pero cuya población es fundamentalmente de origen eslavo. Es la cuna del cristianismo ortodoxo, a pesar de que el Islam tiene también una importante presencia y ha sido testigo de importantes conflictos bélicos a lo largo de su historia, dado que sirve de puente entre regiones culturales tan disímiles como Europa, Asia y el Medio Oriente. Bueno, la actual situación que se está viviendo aquí con el conflicto entre Ucrania y Rusia, pues asevera o confirma lo que se dice de esta región cultural. El Medio Oriente. Se trata de una región cultural de inmensa importancia para la historia de la civilización humana, dado que en esa geografía surgieron los primeros pueblos antiguos de la Mesopotamia. La cultura europea occidental siempre hace alusión a Mesopotamia como el lugar del origen de las culturas. La propia Grecia y Roma tiene como antecedentes muchos avances culturales que surgieron en Mesopotamia. En el caso ligado a la profesión de la arquitectura y el urbanismo, se suele afirmar que en Mesopotamia se dio el origen de las primeras ciudades de concepción occidental, porque el término ciudad, ya lo veremos, se lo puede identificar como una categoría para analizar la organización social, espacial, compleja de los grupos sociales humanos, pero no es la única. Hay en otras culturas, pues se dieron también organizaciones sociales complejas que no necesariamente se les define como ciudad, porque ciudad viene de civitas, un concepto griego ligado al hombre político, al hombre civilizado. La mayor parte de su población hoy en día es árabe y musulmana, de modo que se trata de una región más o menos uniforme, aunque con significativas diferencias políticas y sectarias. A partir del siglo XX, la región ha sido fuente de inmensas riquezas petroleras y ha constituido una importante fuente de tensiones mundiales tras la creación del Estado de Israel en territorio palestino. El subcontinente indio, una de las regiones culturales más antiguas del mundo, heredera de la civilización del Valle del Indo, pueblos indoarios y cuna de la religión hinduista. Su población es étnicamente uniforme, aunque profundamente dividida por motivos religiosos, debido a la presencia del Islam y en menor medida del budismo y el sijismo. Es una región de profundas desigualdades sociales y económicas, con regiones enteramente dedicadas a la agricultura y otras, en cambio, altamente industrializadas. El sudeste asiático y la Rusia asiática. El sudeste asiático abarca el conjunto de las naciones de la antigua Indochina y del Asia Menor. Es la región asiática con mayor diversidad étnica y lingüística, origen de un importante número de raíces lingüísticas del continente entero. En la región conviven los pueblos malayos, asiáticos, orientales y negros, siendo esta última la más antigua en poblar la región. Más de 593 millones de personas habitan esta región y a pesar de que buena parte de su geografía es mayormente insular. La Rusia asiática, en esta región se engloban
Pueblos asiáticos muy distintos cuyo mayor presente histórico común es haber formado parte de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, que en la década de los 80 pues se desmoronó como una región política en donde se practicaba el socialismo. La religión es multirracial y abarca comunidades de vida nómada y sedentaria, descendientes de pueblos turcos o mongoles de la antigüedad, en la que el Islam es la religión predominante. El Extremo Oriente, étnicamente uniforme, está en la región cultural más alejada geográficamente de Occidente, compuesta por pueblos de ojos rasgados y de tez amarilla, fenotipo característico del Asia Mayor. Sin embargo, se trata de una región muy diversa lingüísticamente, con presencia de idiomas como el coreano, el tibetano, el mongol, el japonés, y la gran variedad de lenguas habladas en China, como el mandarín. Dichos pueblos habitan algunas de las naciones más sobrepobladas del mundo, entre las que destacan China y Japón, altamente industrializadas. La región mayoritaria es el budismo en sus distintas vertientes, aunque convive con el taoísmo, el sijismo y las religiones tradicionales locales. Australasia, compuesta geográficamente por Oceanía y la Micronesia, se trata de una región cuya cultura nativa es el maorí, aún presente en los distintos países a pesar de la colonización de estas tierras por parte del Imperio Británico. De hecho, parte de estas naciones aún forman parte de la mancomunidad del Reino Unido y por lo tanto le son culturalmente afines a Europa. La población caucásica tiene una fuerte presencia en Australia y Nueva Zelanda sobre todo. Bueno, en síntesis, este breve recuento de las regiones culturales del mundo, las 11 regiones culturales del mundo que hemos pasado revista, nos permiten deducir que en cada una de ellas hay idiomas, costumbres, tradiciones propias y por tanto esto se refleja en su arquitectura, en su arte. Y que la colonización que han sufrido, y entre eso América Latina, la América también porque la América anglosajona, toda la América antes de la llegada de los europeos era un continuum de naciones, de pueblos, de culturas propias aquí americanas. Los indios de Norteamérica tienen hasta ahora principios comunes con los indios, con los habitantes de Centroamérica y con los habitantes andinos. O sea que había un continuum cultural, unas creencias, por ejemplo, el respeto a la naturaleza, la creencia de diversas divinidades que luego la colonización hizo tabla rasa y que se impuso. Entonces, el punto principal es saber que en todas estas regiones culturales, las manifestaciones del arte y la arquitectura que forman parte de las creaciones culturales, pues son diversas y que eso es lo que enriquece a cada una de ellas y que es importante conocer porque pueden haber elementos que nos permitan o nos den luces para entender nuestra realidad e incluso proponer nuevas alternativas innovadoras en la propia arquitectura, ¿no? Las regiones culturales de Latinoamérica. Mesoamericana comprende los siguientes países: México, Guatemala, Honduras, Belice y una porción de Nicaragua. Al mismo tiempo, los pueblos más sobresalientes son los aztecas, toltecas, mayas, teotihuacán, zapotecas y mixtecas. Todos ellos comparten la misma arquitectura, escritura y procesos de cultivo, por citar algunos elementos de creación cultural. El Caribe abarca los territorios de Venezuela, las Antillas
el norte de Colombia, Guyana y América Central. Entre las poblaciones más importantes están el arawak, el darién, los caribes, el chiriquí y el taíno. Su principal rasgo cultural es el desarrollo de la orfebrería y la talla de madera. La región andina se extiende por la cordillera de los Andes, comenzando desde el norte y finalizando en Chile, desde el norte, desde Mérida, Venezuela, hasta la Patagonia, hasta el estrecho de Magallanes. Los pueblos más destacados son Chavín, Tiahuanaco, Nazca, Chimú, Inca, Chibcha, Mochica y otros. Por lo general se dedican a la alfarería, a la cerámica, además del cultivo de patatas y coca, entre los productos más principales. De hecho, en estas regiones también culturales de la hoy conocida América Latina, pues hay expresiones propias en el arte y la arquitectura. Básicamente en el arte, porque hay una infinidad, miles de objetos artísticos que adornan los museos nacionales e internacionales en el mundo, pero que son mudos testigos de su creatividad porque solo se toman como objetos del pasado, no solo lee como elementos culturales que están transmitiendo una idea de qué es su concepción del mismo arte y de la misma forma de vida. Diversidad cultural. La diversidad cultural o multiculturalismo es la convivencia armónica y respetuosa de grupos humanos provenientes de diferentes sustratos culturales, es decir, de trasfondos étnicos, religiosos, lingüísticos y sociales, diferentes en el marco de una cultura mayoritaria dominante. Esto es lo que hay que tener en cuenta. La multiculturalidad, si bien hay muchas culturas, pero están, si se quiere, bajo el paraguas de una cultura mayoritaria dominante. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, hay una gran diversidad, una multiculturalidad, pero la cultura dominante es la cultura anglosajona, la cultura de los blancos, si se quiere. La diversidad cultural consiste en comprender la humanidad como un conjunto inmenso de culturas, cada una dotada de un contexto histórico y de una tradición valiosa. Eso significa no valorar unas por encima de otras, ni pretender que algunas sean más avanzadas y otras más atrasadas, sino simplemente diferentes. Esta visión ha ganado terreno en el siglo XXI en la mayoría de las democracias modernas occidentales, cuya población presenta un importante margen de diversidad cultural y étnica, fruto de su pasado imperial y colonialista. Por otro lado, la diversidad cultural de la humanidad, es decir, su gigantesca abundancia de formas culturales, es una de las mayores virtudes en la que descansa la posibilidad de un intercambio de saberes y de visiones del mundo absolutamente enriquecedor. Ello se debe a que en términos culturales, así como en la genética, la uniformidad y la homogeneidad tienden por lo general al empobrecimiento. Importancia de la diversidad cultural. La diversidad cultural es un valor fundamental en la construcción de un futuro pacífico para la humanidad. La mayoría de los conflictos en la historia poseen un origen no solo económico, sino también cultural, de modo que una perspectiva que celebre la diversidad y la diferencia puede dar una solución pacífica y democrática a los conflictos. La diversidad cultural es un rasgo indispensable de la vida democrática en el siglo XXI. Por otro lado, también el reconocimiento de las muy diversas formas de cultura de la humanidad puede darnos una medida más real de quiénes somos y de dónde venimos y por lo tanto cuáles pueden ser nuestros pasos futuros. Una sociedad abierta a otras lenguas, otras religiones, en fin, otras formas de sociedad, será siempre una sociedad de vanguardia, compleja, vasta, como lo fue el corazón de los imperios de antaño, lugares en los que se daban cita vastas y lejanas tradiciones culturales. Tipos de diversidad cultural. En dicho concepto
tienen cabida distintas formas de expresión cultural que pueden también ser diversas, tales como la diversidad lingüística, que consiste en la convivencia de distintas lenguas o dialectos en una misma unidad territorial o país, una diversidad religiosa, que consiste en la práctica de distintas religiones o creencias espirituales dentro de una misma nación, una diversidad étnica que consiste en la presencia de distintas etnias o pueblos dentro de un mismo país, que es lo que, como se dijo anteriormente, es la riqueza de esos territorios. En los ejemplos de diversidad cultural, en cuanto a los idiomas, por ejemplo, a las lenguas que se hablan, tenemos que en Papúa Guinea hay 820 lenguas distintas, en Indonesia 737 y así tenemos una serie de países actuales, Nigeria 510, India, hasta llegar al Ecuador con 14 lenguas distintas. En América Latina, Brasil es el que mayor, o mejor dicho, México y Brasil son los que mayores lenguas distintas tienen. México 291, Brasil 118. Entonces, eh, esto es una realidad y lo que amerita en la universidad, si quiere tener una visión distinta, es conocer esta realidad diversa y no estar enfocada solo desde una visión etnocéntrica de una cultura a la que se le considera la cuna y la aurora de la civilización. La diversidad cultural en el Ecuador. ¿Cuántos pueblos y nacionalidades existen en el Ecuador? Es una pregunta que la hacemos y que la podemos ir pensando y reflexionando. ¿Cuántos pueblos y nacionalidades existen? ¿Cuáles son las características de un pueblo o una nacionalidad? ¿Dónde están localizados? ¿Qué derechos tienen? ¿Cuáles son los más importantes? Y una que nos puede de alguna manera poner a reflexionar y que nos cuestiona a nosotros. ¿A qué cultura pertenecemos? ¿O creemos que pertenecemos? Este ya es un primer ejercicio de participación entre todos ustedes. Y hasta aquí vamos a llegar para hacer este pequeño break de 10 minutos, 9 minutos y conversen para el tema de los grupos. Y si alguien quiere ayudarnos a coordinar. Pero también, por favor, anotar en un cuaderno, en su cuaderno de apuntes, este ejercicio práctico. ¿Cuántos pueblos y nacionalidades existen en el Ecuador? ¿Cuáles son las características de un pueblo o nacionalidad? ¿Dónde están localizados? ¿Qué derechos tienen y cuáles son los más importantes? ¿Y a qué cultura pertenece cada uno o pertenecemos según lo que hemos visto o lo que creemos o lo que nos han enseñado o lo que conocemos? ¿Está claro? ¿Hacemos alguna pregunta? Nos vemos 18:30, 6:30. ¿De acuerdo? ¿Escuchó? Sí, profe. Bueno, entonces hagamos esa pequeña tarea. Para cómo descansamos, hacemos, conversamos, chateamos y adelante.
Bueno, vamos a retomar la sesión. Entiendo que el ejercicio les va a tomar un poquito de tiempo y al inicio de la siguiente sesión lo podemos eh, compartir lo que cada uno conoce. Ahora nos tocaría ver la identidad cultural, la interculturalidad, el etnocentrismo y el mestizaje. Cómo estos conceptos, estas prácticas más que todo, porque son prácticas que de una manera consciente o inconsciente las ejercitamos por la forma como hemos sido educados, por la forma como nos relacionamos con nuestros pares y también a nivel familiar. Entonces, es importante conocer esto de la interculturalidad, la identidad cultural y el etnocentrismo. Vamos con la identidad cultural. ¿Están todos ahí? ¿Se escucha? Sí, se escucha, arquitecto. Ya. Bueno, brevemente, es un tema que es recurrente, les va a acompañar durante mucho tiempo. Creo que será motivo de discusiones, arduas discusiones, porque hay detractores y defensores de la identidad cultural. Pero ¿qué es la identidad cultural? Es el conjunto de manifestaciones socioculturales, creencias, tradiciones, símbolos, costumbres y valores que le provee a los individuos pertenecientes a una comunidad un sentido de pertenencia y comunión con sus pares. Esto suele reflejarse mucho cuando uno está fuera del país. Cuando está fuera del país, ve a alguien que hace determinadas cosas, dice, este debe ser de Ecuador. Y se acerca un poquito y dice, oye, bueno, ¿tú de dónde eres? Ah, yo soy de ecuatoriano. Y ese momento es como que se conectan los cables y dices, ah, qué bien, y tratas de tener empatía, etc. ¿Por qué se da eso? Pues porque inconscientemente llevamos estas creencias, tradiciones, costumbres, valores que nos identifica como parte de un país. Y si es de América Latina igual, cuando estamos en Europa y vemos a alguien de Bolivia, de Perú, de Colombia, inmediatamente se crea esa empatía por este bagaje que llevamos, ¿no? Dicho de otro modo, se trata de una forma de identificación colectiva mediante la cual los miembros de un determinado grupo social, entendidos como una cultura, se diferencian de quienes no forman parte del mismo. No pasa esto con, si vemos a un chino, a un japonés, pues siempre hay como una especie de una barrera, ¿no? Por más que se crea que generar una empatía, pues siempre el idioma, las costumbres, las reacciones, los gestos, pues son distintos. Todos poseemos una identidad cultural que en gran parte está determinada por las condiciones de nacimiento y por la cultura hegemónica recibida. Sin embargo, también influyen los subgrupos a los que se pertenece dentro de su cultura. Así, dentro de una cultura oficial o identidad nacional, existen distintas subculturas o subgrupos que, a pesar de formar parte de la mayoría, presentan rasgos diferentes. En el ejemplo que estamos diciendo, cuando nos dicen, bueno, ¿cuáles los rasgos característicos de la cultura del Ecuador? Nos quedamos un poco en blanco pensando, y si en ese mismo sitio escuchamos un grupo de música relacionada con las costumbres, con el Inti Raymi de música andina, inmediatamente vemos que eso es lo que nos singulariza. O sea, algo que en principio no reconocíamos, pero que son parte de los grupos culturales nuestros y que recién
nos damos cuenta de eso y lo valoramos. Las identidades culturales, sin embargo, no son monolíticas o totales. Una persona puede ser más o menos tradicional en su manera de entender y ejercer su identidad y su cultura, o puede tender al multiculturalismo, o sea, la convivencia más o menos armónica de elementos provenientes de distintas culturas, de diferentes culturas. La importancia de la identidad cultural es relevante con el trato con los demás, especialmente cuando se construye en oposición a otros o en resistencia a otros. Por otro lado, también puede ser un aliado a la hora de experimentar la sociedad desde un punto de vista más abierto. El conocimiento y la aceptación de la propia identidad cultural permite enfrentar las ajenas desde la tolerancia y el entendimiento, sin sentir que el modo de hacer las cosas de los demás es una amenaza para las propias, o también sin aceptando, mejor dicho, sin ninguna criticidad lo que viene desde fuera. O sea, cuando tenemos una identidad cultural, tenemos un criterio formado y si hay aportes que vienen de fuera, lo vamos a hacer con una criticidad, recogiendo lo que es valioso para nosotros y desechando indudablemente lo que no es útil. Igual que hacen las distintas culturas en el mundo. La identidad cultural forma parte de quién uno es y de la propia historia. Constituye un legado importante que los migrantes llevan consigo y aportan a la sociedad que los recoge tanto como esta última les ofrece una nueva. Al final, como todas las identidades, la identidad cultural es porosa, móvil y no necesariamente estricta, pero siempre hay un fondo común que es lo que precisamente es el núcleo de la cultura y de lo que identifica a los grupos sociales. Los elementos de la identidad cultural son la lengua, la religión, en el caso nuestro, pues la religión cristiana, pero no necesariamente la única, la etnia, la clase social, y la pérdida de la identidad cultural. La identidad cultural no es algo inmutable ni fijo, sino que puede cambiar, reformularse y verse influenciada por otras culturas. Este intercambio puede darse de manera amable y pacífica a través de relaciones sociales, culturales o comerciales, en las que ambos partícipes intercambian prácticas, formas de pensar y se influyen recíprocamente. En otros casos, el intercambio se da de manera unidireccional, violenta, a través de relaciones de dominación, colonización y sometimiento, como las que imponían los imperios europeos en sus colonias durante la era del imperialismo. Y, por supuesto, pues aquí en el Ecuador, durante los 3 siglos de colonialización que se impuso a sangre y fuego la religión, el idioma, las costumbres, etc. Sobre todo la religión. Estos procesos de cambio de identidad cultural pueden llamarse de distinta manera. Aculturación, cuando se sustituyen elementos de la propia cultura por los provenientes de otra, como consecuencia de actos de violencia, conquista, invasión y colonización. Transculturización, cuando dos o más culturas intercambian elementos, usualmente acompañando actividades de intercambio comercial, económico, etc., son fenómenos naturales e inevitables que enriquecen ambas culturas. Inculturalización, cuando un individuo abraza elementos provenientes de diversas culturas y las asume como propios sin tener la necesidad de defender alguna como propias. Interculturalidad, este es otro aspecto clave que está definido en el artículo 1 de la Constitución de nuestro país. Este Estado es plurinacional e intercultural. ¿Pero qué entendemos por interculturalidad? Es el fenómeno social, cultural y comunicativo en el que dos o más culturas, o más bien representantes de diversas identidades culturales específicas, se relacionan en condiciones de igualdad. En el caso del multiculturalismo veíamos que hay una cultura dominante. En el caso de la interculturalidad vemos que la relación es de igualdad.
sin que ningún punto de vista predomine sobre los demás o sea considerado normal. Este tipo de relaciones favorecen el diálogo y el entendimiento, la integración y el enriquecimiento de las culturas. Si bien la cultura ha sido siempre un campo de frecuentes intercambios, mestizajes o hibridaciones, el concepto de la interculturalidad es propia de los tiempos modernos. Hoy, la globalización y el comercio digital han puesto en contacto a individuos de geografías y culturas muy alejadas y la migración es un fenómeno cotidiano. Por eso la idea de la interculturalidad está en contacto con otras similares como las de diversidad, pluralidad y multiculturalidad. Sin embargo, el diálogo horizontal que plantea la interculturalidad no ha sido precisamente común en la historia humana. Los imperios económicos, la hegemonía cultural y el colonialismo son un legado difícil de reconciliar con la idea de que en el fondo las culturas son todas iguales sin que exista una más avanzadas que otras o unas mejores que otras, sino que todo depende del punto de vista, es decir, del marco cultural propio de quien opine. Si lo llevamos este concepto a nuestro país, a nuestra realidad cultural, vamos a ver que los conflictos que se dan con los pueblos originarios justamente se deben a esa formación parcializada que se ha tenido en la educación al creer que son pueblos distintos a nosotros y que tienen, por tener otras costumbres o otras formas de ver el mundo, son formas atrasadas o incivilizadas. Y eso hace que se crean conflictos. La propia sociedad, en los conflictos recientes, se pudo ver eso, ¿no? El aparecimiento de grupos que se autodefinían como ciudadanos de bien frente a lo que consideraban los movimientos vandálicos, etcétera, etcétera, desprestigiándoles de sus luchas históricas. Esto se debe a la forma de que hemos sido educados y que no entendemos que estamos entre iguales y que en este país existen diversas culturas que tienen que verse de la misma manera. Principios de la interculturalidad. Los principios se resumen en lo siguiente. No existen culturas mejores que otras ni más avanzadas, sino que todas son igualmente dignas y merecedoras de respeto. Por ende, la única manera de entender una cultura es interpretarla desde sus propios criterios. Las culturas se enriquecen con el contacto con otras. Las mayores manifestaciones de riqueza y variedad cultural están asociadas a la migración, la integración, la hibridación y el mestizaje. Existen tres tipos reconocibles de interculturalidad. Interculturalidad relacional, cuando tiene que ver con el contacto entre culturas, es decir, la convivencia igualitaria entre personas de distinto trasfondo cultural. Interculturalidad funcional, cuando tiene que ver con la inclusión de los grupos tradicionalmente marginados en el aparato económico, cultural, social y político de la nación a través de mecanismos igualadores como la discriminación positiva. E interculturalidad crítica, cuando tiene que ver con el impulso de un debate crítico respecto a las relaciones entre las culturas para iluminar y someter a cuestionamiento las inequidades históricas, coloniales y raciales entre las distintas culturas, fomentando un diálogo intercultural de altura. Creo que en estos tres tipos de interculturalidad, donde se puede encontrar lecturas para entender la realidad de nuestro país y de los países de América Latina, es imprescindible una interculturalidad crítica que tenga que discutir sobre las relaciones que se dan entre las culturas, conociendo las inequidades históricas, los sometimientos, la explotación que viene desde la colonia, tanto a nivel racial como económico, y que ha generado las desigualdades actuales. Entonces, ahí tenemos mucho por aprender. Creo que desde el campo del arte y la arquitectura, este es un camino abierto, amplio, inexplorado,
que necesariamente debe ser abordado o al menos conocido para dar respuestas adecuadas a las necesidades de los grupos sociales. Importancia de la interculturalidad. La interculturalidad es vital en tiempos de masiva migración y pluralidad cultural, como son las de la globalización. Se trata en el fondo de proponer instrumentos para replantear las dinámicas sociales, políticas y económicas tradicionales en las que un grupo cultural ejercía una hegemonía sobre los demás. La educación que nosotros hemos tenido, o al menos la que yo la tuve, era la idea de una cultura oficial única y que respondía a patrones exógenos, que desconocía totalmente cómo somos, de dónde venimos, cuáles son nuestras aspiraciones y que más bien estaba enfocada a conocer lo que pasaba o que pasa en las grandes metrópolis culturales, en el arte, en la arquitectura, en la literatura, en todas las manifestaciones del saber. En este sentido, el concepto de interculturalidad es más útil que el de la multiculturalidad o pluralismo, que simplemente diagnostica la presencia de elementos socioculturales distintos de los tradicionales en una comunidad. Y como ejemplos de interculturalidad podemos citar dinámicas de intercambio internacional, estudiantil, fomentos de aprendizaje de otros idiomas. Por ejemplo, en este caso, en la academia solo se cree que el aprendizaje del inglés es lo que va a dar acceso al conocimiento, cuando esto no es así, indudablemente. No se puede olvidar las lenguas propias, las lenguas nativas o otros idiomas, ¿no? El fomento de una cultura global mediante iniciativas como las del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO o instituciones similares. La revalorización académica de tradiciones culturales y sociales antiguamente diseñadas por pertenecer a pueblos bárbaros o atrasados, según la denominación de las culturas que se autoproclamaban superiores, que generalmente eran la cultura oficial, y que eran culturas que miraban en espejo ajeno, o sea, todo lo que pasaba en otra realidad se quería imponer acá. La hibridación de los mercados propias de la globalización económica y otros ejemplos que se pueden dar como las prácticas rituales en acontecimientos astronómicos, en las ferias populares, la valoración de las artes locales, desde la gastronomía, la música, la danza, etcétera, ¿no? Interculturalidad y multiculturalidad. Ya hemos puesto sobre la mesa las diferencias fundamentales. La interculturalidad es un diálogo entre iguales, la multiculturalidad es la presencia de distintas culturas, pero siempre hay una cultura dominante. Entonces, ahí podemos darnos cuenta de las diferencias que existen entre una y otra y que en determinados países se realizan políticas sociales para fomentarla. El mestizaje. Bueno, este es un tema también interesante que nos va a ir acompañando a lo largo de la carrera, de la formación incluso profesional, personal en la vida, porque aparentemente es algo que se entiende de una mezcla que se da, bien sea entre seres humanos, biológica, pero en el ámbito cultural hay fronteras un poco difusas que, si bien se pueden reconocer en ciertos ámbitos culturales como en la gastronomía, en otros son más complicados. El mestizaje es un proceso de mezcla biológica y cultural que se da entre dos o más etnias diferentes a lo largo de la historia y que resulta de la fundación de nuevos genotipos, los mestizos, y unas nuevas tradiciones culturales.
El mestizaje ha jugado un papel muy importante en la historia humana desde tiempos ancestrales como una fuente de variabilidad genética y enriquecimiento cultural, aunque a menudo sea consecuencia de dinámicas históricas traumáticas como las conquistas imperiales o las migraciones masivas. Las dinámicas del mestizaje son siempre complejas y se dan a distinto nivel. No suelen tratarse de una integración armónica voluntaria de las etnias o las culturas, sino más bien de un proceso caótico de mezcla cuyo producto es, cuando menos, impredecible, pero que bien puede estar insertas en situaciones de dominación y sometimiento. Aquí es lo que decíamos, que hay fronteras difusas que no se distinguen bien qué es lo uno y qué es lo otro, y qué es lo que ha sido aceptado en consenso o qué es lo que ha sido a través de un sometimiento y de una dominación. Aún así, conforme el tiempo pasa, la aparición de los mestizos complica el panorama, dado que estos constituyen una categoría intermedia entre opresores y oprimidos, foráneos y locales, etc. Así, a lo largo, los resultados del mestizaje se traducen en el nacimiento de una cultura nueva, una cultura mestiza, en la cual pueden identificarse elementos de sus culturas madres en diversas proporciones posibles. Aquí también ya hay un elemento en que en el mestizaje debe estar presente la otra parte, la madre, si se quiere, con el padre. Pero en el mestizaje cultural que nosotros lo entendemos a nivel de la sociedad del país hasta ahora ha sido solo entender una parte. Por eso que cuando decimos mestizo, nos identificamos más con lo de afuera, con lo que ha sido de afuera, y no con las raíces, con la madre, ¿no? Con las culturas nativas a las cuales un poco les dejamos de lado. Y este, creo yo, es una de las asignaturas pendientes de la formación personal de los ecuatorianos. O sea, el día que se reconozca la vertiente nativa que configura ese mestizaje, ese día vamos a ver de distinta manera quiénes somos y hacia dónde vamos. El mejor ejemplo histórico del mestizaje tuvo lugar en América hispana, o sea, en la América colonizada por España, en la que se dieron cita las etnias europeas, africanas y nativas americanas para conformar una sociedad de castas raciales bajo el control de Europa. Sin embargo, las culturas indígenas y esclavas africanas no fueron borradas, como tampoco lo fue su aporte genético, sino que se llevó adelante un complejo proceso de sincretismo o hibridación cuyo resultado directo es la América Latina. Es por ello que en América Latina pueden hallarse diferentes elementos europeos, africanos e indígenas dentro de una misma población mestiza capaz de hablar español, practicar religión yoruba y preparar platillos de origen indígena. Este mestizaje fue particularmente intenso en las regiones del Caribe, mientras que en otras latitudes se dio de maneras distintas. Las geografías centroamericanas y mexicanas conservan con mayor porcentaje de su herencia indígena, mientras que en el sur patagónico la cultura europea sufrió relativamente menos modificaciones, aunque en la área central andina, pues todavía perviven con una fuerte presencia las culturas nativas. Otros procesos distintos se dieron en África, Filipinas y en algunas poblaciones de Estados Unidos. Y vamos a concluir este breve repaso sobre los aspectos relacionados con las regiones culturales, con la identidad, con la interculturalidad, que son útiles para conocer nuestra realidad y sobre todo también para conocernos a nosotros mismos, quiénes somos y qué es lo que debemos entender como ser parte de una cultura. El etnocentrismo es la tendencia ideológica a interpretar la realidad entera
de acuerdo exclusivamente a los parámetros de la propia cultura. Esto usualmente se traduce en pensar que la propia cultura es universal, natural, o lo más importante, haciendo de ella el estándar sobre el cual se miden las demás, en lugar de entender que se trata de una más de las muchas que hay en el mundo. De modo que en el fondo el etnocentrismo puede ser una forma de validar pensamientos xenófobos, racistas o discriminatorios, incluso de manera involuntaria e inconsciente. El etnocentrismo es un sesgo cognitivo común en todas las culturas y geografías humanas que ha sido bien descrita por la psicología social y por la antropología. De hecho, el concepto proviene de esta última disciplina, acuñado en 1906 por el científico social estadounidense William Herman Sumer en su libro Four Ways. Los primeros estudios de la antropología y las jóvenes ciencias sociales del siglo XIX presentaron por lo general una notoria tendencia etnocéntrica que distinguía entre la cultura europea y todas las demás en términos de civilización y cultura salvaje respectivamente. En definitiva, el etnocentrismo es creer que las normas propias de una cultura es superior a otra, que sus desarrollos culturales son los que han alcanzado las mayores cotas y que por tanto son conceptos universales que deben ser implementados en todas las regiones culturales del mundo. Esta visión etnocéntrica que viene desde Europa, es eurocéntrica, etnocéntrica, es la que nosotros hemos, mejor dicho, nos han inculcado e incluso la repetimos sin ninguna criticidad. O sea, con una visión etnocéntrica que nos colonizaron, nosotros seguimos pensando que eso es así a lo interno cuando vemos nuestra realidad de los pueblos. Creer que, por ejemplo, los que vivimos en la ciudad somos más desarrollados que los que viven en el campo, que los que utilizan determinadas formas culturales son más civilizados que otros, que los que tienen determinada moda o saben determinadas cosas son más desarrollados que otros, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que una educación integral tiene que combatir. No podemos seguir con estas taras de creer que hay culturas superiores e inferiores. Y peor aún, defendiendo que hay una sola cultura que viene de fuera y que es la que hay que practicarla y que hay que imponerla a las demás. Y en la educación, pues esto es tremendamente frustrante porque impide que haya una creatividad, un desarrollo del conocimiento, una producción del conocimiento. El etnocentrismo puede clasificarse en distintas categorías dependiendo del criterio. Por ejemplo, es posible hablar de eurocentrismo cuando se privilegia la cultura europea, afrocentrismo, las culturas africanas, o sinocentrismo, la cultura china, pero también es posible distinguir entre etnocentrismo racial, que consiste en pensar que la propia etnia es biológica o genéticamente superior o universal o normal, y tildando al resto de la humanidad como distintos, exóticos o mestizos, como es el caso de la famosa superioridad racial blanca, o sea, creer que porque se es blanco se es superior al resto, o sea, eso es una aberración, pero ha sido inculcado en la educación. El etnocentrismo lingüístico, que supone que la propia lengua es más natural o universal que los demás que habla la humanidad, generalmente tildando a las demás de dialectos o lenguas salvajes, lo que está pasando en el mundo científico con el inglés. Parece que el inglés es la lengua científica. El etnocentrismo religioso, que supone la propia religión como superior o verdadera por encima de las creencias de las demás culturas humanas, a menudo reducidas a prácticas religiosas o creencias, que es lo que pasó también con la religión cristiana, católica y romana, que se postuló como la universal y la única y verdadera, que considerando a las creencias locales propias como cosas del demonio que debían eliminarse. Los ejemplos de etnocentrismo
La ciudadanía romana en la antigüedad clásica, el imperio romano distinguía entre sus ciudadanos, ya fueran patricios o plebeyos, los primeros de los autóctones, los segundos de ascendencia extranjera, otorgándole solo a los primeros la ciudadanía plena y los derechos políticos plenos. Sin embargo, aún más distante era su relación con los pueblos que no formaban parte del imperio, los pueblos colonizados, que ellos pues igual les trataban como incivilizados. El colonialismo europeo entre el siglo XVI y XIX, las grandes potencias imperiales europeas se dispusieron a repartirse militar y económicamente el mundo entero, imponiéndolo a los ciudadanos de las demás culturas un estado colonial, es decir, fundando colonias. En estas últimas se imponía la lengua civilizada europea, se clasificaba a los ciudadanos en base al color de la piel, a las facciones físicas, privilegiando la blancura y el desarrollo humano de la comunidad colonial estaba supeditado al de la metrópoli europea, como hemos ido comentando a lo largo de esta exposición. Bueno, hemos llegado a un poquito rápido, pero la intención era cumplir con esta segunda sesión más ya de contenidos, dar una panorámica sobre la importancia del conocimiento de las culturas, cómo estas están relacionadas con la arquitectura, porque, lo repetimos una vez más, el arte y la arquitectura son creaciones humanas, son creaciones culturales. Y si nosotros tenemos una deformación en el concepto de la cultura, de hecho que vamos a creer que una forma de arte, una forma de arquitectura es mejor que otra. Y yo creo que eso empobrece nuestro conocimiento porque vemos la realidad desde una sola visión parcializada que va a impedir pues quizás realizaciones más plenas, no solamente en la formación académica, sino también en la formación personal, que es lo importante. Bueno, no sé, ahí quizás si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, retomaremos en la siguiente sesión ese ejercicio que les he dicho. No se olviden de anotar, de responder a esas preguntas. Igual los grupos que ya tenemos que trabajar, la próxima sesión, en las lecturas, les preparemos algún visual pequeño para entender lo que hemos dicho y así ir avanzando. Muchas gracias por su atención y que pasen bien. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, arquitecto. Hasta luego, Buenas profe. noches. Gracias. Hasta luego, profe. Adiós, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, gracias. Adiós. Luego, profe.